Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a un gran cantor y músico chileno. Él se llama José Pablo Catalán y es el nieto del conocido arriero chileno Sergio Catalán. Así que en breve lo tendremos por aquí y podremos conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional y, cómo no, de todo aquello que él nos quiera contar. Vamos a mandarle la invitación a José. Aquí te tengo ya, José. Vamos a ver. A ver, a ver ahora. Ahí te mandé la invitación. Vamos a ver. Ya en breve te tenemos por aquí. Vamos a ver si logramos conectar. Aquí. Hola, José, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo. ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien acá. Son las 5 de la tarde y hace harto calor por acá. Acá no calor, acá más bien frío hace. Pero bueno, se aguanta todavía. No, claro, acá ya estamos aguantando. Después del invierno a nosotros nos llega en junio, por ahí. Así que también Qué bueno. este calentamiento global hace que las dos estaciones sean bien extremas. Así que aquí estamos en la época del calor. Qué bueno, pues la verdad que un placer para mí tenerte aquí, querido Pablo, y conocer un poco más acerca de tu trayectoria profesional y, cómo no, de todo aquello que nos quieras aquí contar. Perfecto, yo de verdad te agradezco mucho la invitación a nombre mío y a nombre de mi familia, por lo que vi en tus publicaciones, eres una persona muy interesada en el tema del accidente Sí. de los uruguayos en la Ujú. cordillera y qué bonito poder aportar también desde lo que conozco, desde mi familia, a tu investigación y a todo lo que tú planteas por tus redes sociales, así que encantado de estar por acá. Qué bueno, no, la verdad que para mí un placer tenerte aquí, la verdad. Pues quiero comenzar, querido José, y quiero preguntarte antes que nada, ¿cómo viene a ti pues tu pasión por la música? Mira, la pasión por la música viene por la familia de mi madre en este caso. Comprenderás que yo soy catalán por mi padre, ya Ujú. porque mi padre es el hijo directo del arriero Sergio Catalán, que es mi abuelo, pero la beta musical viene por mi familia materna, viene por la Ujú. familia de mi madre, que mi abuelo, mi otro abuelo era cantor también, y de ahí viene la línea directa hacia abajo entre mi madre y yo en este caso. Pero esta guitarra aprendida de manera familiar, aprendida en las fiestas, aprendida en la casa. La mayoría de las manifestaciones artísticas que yo hago ahora ligadas al folclore, yo las aprendí de manera natural en mi casa, tanto como las danzas folclóricas, por ejemplo, o las formas de cantar. eh, Tuve la dicha de haberlas vivido, Ujú. así que de ahí viene todo esto y ya después con el tiempo vino la necesidad de plantearlo de manera escénica, de manera artística y armar una propuesta en base a eso. Y esta propuesta tiene de ambas partes, pues, la música que heredé de mi madre y toda la cultura campesina que viene con mi padre, con mi abuelo Sergio, Ujú. que es como lo que más se conoce, sobre todo en estos últimos días. Sí, qué bueno. Además, como tú bien dices, lo que haces es música folclórica y a través de ella pues haces visible la labor del arriero. Cuéntame un poco también sobre tu labor esa que haces. Sí, mira, pasa que en Chile eh, está este hombre a caballo que es el guaso, Ujú. que es el jinete por excelencia de Chile, así como está el gaucho, como está el charro en México, también nosotros tenemos este jinete que es el guaso, el hombre a caballo, y que tiene una forma de vestirse que es bastante elegante y que la utiliza
en ciertas ocasiones especiales, por ejemplo, en alguna fiesta. Hay una fiesta muy importante que es el rodeo, que exige un código de vestimenta de guaso bien elegante. Ujú. Pero el arriero en este caso, yo siempre he dicho que es el lado B del guaso chileno. Es como este arriero, este hombre que anda a caballo, que hace su trabajo a caballo, pero que no se ve, que se va a la cordillera y que por lo mismo no es tan conocido. Cuando la gente habla de guaso acá en Chile, tiene esta imagen un poco más festiva, pero no lo ve como una persona que trabaja de esa forma. Entonces, cuando pasó todo este tema de, de los uruguayos y aparece mi abuelo, ahí como que la gente vino a saber recién qué es lo que era un Ujú. arriero, porque mucha gente que nos explica, por ejemplo, qué es lo que hacía mi abuelo en diciembre allá en la cordillera, muy arriba, para Sí. encontrarse con los rugbyistas. La gente no sabe que él estaba trabajando en ese momento, Ujú. en ese contexto, en el contexto de su trabajo se encuentra con los rugbyistas uruguayos. Entonces, como la gente no conoce tanto, eh, y vengo conociendo esta historia desde hace muchos años, con las historias de mi padre, más que nada de mi padre, mi abuelo como que no hablaba mucho. Empecé a poner estas historias en algunas canciones y empecé a visibilizarlo, porque la Ujú. mayoría de las canciones chilenas, por ejemplo, como que te describen mucho el paisaje y un tanto paradisíaco, por decirlo así, casi con fines turísticos, se puede Ujú. decir. Entonces, la música que yo trato de hacer es un poco más profunda y trata de mostrar este arriero, y con la intención de que la gente que todavía cultiva esta tradición del arreo por tierra pueda sentirse identificada también con todo Ujú. lo que ello implica. El progreso nos ayuda mucho a esta labor, cada vez le pone más trabas, cada vez es más difícil llevar el ganado a la cordillera, pero hay gente que es porfiada y sigue Ujú. trabajando en eso, como mi padre, por ejemplo, que no ve su vida de otra forma. Entonces, prácticamente lo que yo hago en mi propuesta musical es fundir las dos cosas que a mí me llegaron de manera natural. Como te digo, Ujú. la forma de tocar guitarra de mi abuelo materno, e incluso en mi puesta en escena también el vestirme de guaso no tan elegante, pero, pero a la usanza de los arrieros. Esa es Ujú. la idea. Sí, como vestía tu abuelo, que se puede ver en las imágenes también de cuando encontró a los uruguayos, que tenía aquel típico traje, también pues regional de allá. Y muy parecido al traje cordobés de allá Al de traje España, cordobés, pues así como... eso mismo te iba a decir, al traje cordobés español, Sí, con el sombrero, la chaquetilla aquella que llevaba, la camisa, es muy similar al traje cordobés de acá de España. Ujú. el traje de guaso chileno tiene mucho de cordobés, tiene mucho de Sí. cordobés. Bueno, prácticamente la mayoría de nuestras expresiones folclóricas, tanto en la vestimenta, por ejemplo, como en la música, a nosotros se nos asoma mucho la raíz hispánica dentro de nuestra música, por lo menos de la zona central de Ujú. Chile, porque Chile, tú sabes que es largo y Ujú. abarca tanto la zona andina, Sí. cerca de Perú, como la zona austral, en donde Ujú. se funde con la costumbre argentina, pero la parte del medio, donde está Santiago hacia el norte y al sur, eh, es donde se concentra más la raíz hispánica, cultural. Y eso se expresa en muchas formas. Los versos, por ejemplo, mucha copla, mucha décima, décima espinela, por ejemplo, y la forma de vestirse, también el uso de la guitarra, por Ujú. ejemplo, el mismo uso de la guitarra. Sí. Entonces, Sí. la cultura hispánica está muy inserta en la parte central de Chile. Yo de hecho vi una canción, por supuesto, que también es la que puse también acá ayer cuando compartí en la historia, pues el flyer, que es una que hiciste también, que es la de la voz de los arrieros, que empieza en YouTube, se puede escuchar completa y empieza a hablar tu abuelo, que se le notaba ya la voz desgastada por el trabajo y todo. Y esa canción la verdad es que me gustó muchísimo porque me parece muy emotiva también y que refleja muy bien también pues la consecuencia, porque tenía así en tu caso tu abuelo la voz y también otros arrieros, por supuesto. Claro, bueno, esa voz es porque claro, el tema de guiar a los animales hacia la cordillera, implica un desgaste vocal muy grande. De hecho, Ujú. por ejemplo, cuando tú ves la entrevista que le hicieron a mi abuelo en el 72, él ya tenía como 40 y tantos años Sí. y ya tenía la voz un Sí. poco gastada. Entonces, esa voz muy gastada es prácticamente la voz que yo recuerdo de mi abuelo. Ujú. Desde que tengo uso de razón, yo lo escuché hablar de esa forma. Era muy característico. Pero fíjate que yo una vez tuve la posibilidad
de ir a la cordillera con ellos, Ujú, un verano. Es en este tiempo de verano cuando los animales se van, los llevan hacia la cordillera porque allí está el pasto en este ujú, momento. El ujú, pasto en este momento del año está en las partes altas y por eso los arrieros llevan el ganado hacia allá y lo bajan hacia las partes planas para Semana Santa más o menos. Ese es como ujú, el ciclo del arriero. Entonces una vez yo fui con ellos para un verano y fue muy simbólico porque fui con mi padre y fui yo, po. Fui con los ujú, tres, o sea, fuimos los tres, perdón. ujú. Entonces ahí yo conocí a mi abuelo en la cordillera, porque uno lo veía en la casa con mi abuela cuando íbamos a visitarlo, y era un hombre muy, muy callado, con esta voz muy característica, hablaba muy despacito, por lo mismo hablaba poco también. eh, pero lo vi en la cordillera en su contexto y ahí en el momento en que animaba a sus animales, por ejemplo, que le gritaba a los animales, ahí le vi una voz que no se la había visto nunca. Entonces, y ahí caí en la metáfora de que a lo mejor la cordillera le ayudaba a amplificar la voz, o simplemente el hombre se hacía el leso, como decimos en Chile, y sacaba la voz en la cordillera y en la casa no. Pero claro, ahí yo pude ver la voz de mi abuelo, una voz profunda, una voz potente, y en base a eso hice esa canción, pues. Hice esa canción que es la voz de los arrieros porque uno se pone a conversar con la gente que trabaja en eso y por lo general tienen este factor común que es la voz bien gastada. Yo soy profesor también. Ujú, En sí. cierta medida, yo trabajo en primaria y en secundaria eh, y prácticamente también somos arrieros, pues, Ujú. arrieros de otra forma. Guiamos también a los niños, a las niñas. Y eso también implica un desgaste de voz bastante notorio. Sí. Entonces, eh, también me siento representado un poco con la imagen del arriero de manera más simbólica. Ujú. Pero claro, mi abuelo tenía esa voz muy característica y curiosamente lo que aparece en esa grabación del principio son décimas Sí. que escribió un poeta chileno que se llamaba Ujú, Óscar Castro. ujú. Pues la verdad que me gustó mucho esa canción, comenzando hablando eso, de esas décimas de ese poeta, la verdad, y luego a tu canción, la verdad que eso me pareció muy emotivo, porque la verdad, el mezcla ahí de la voz de tu abuelo, luego comienza esto a cantar, me gustó muchísimo eso. Sí, y esa grabación en general, o sea, en específico esa grabación de mi abuelo, eh, tiene una historia. No sé si tú sabes que mi abuelo Sergio murió con Alzheimer. Mm, no, no lo Murió sabía, con ¿no? Alzheimer. Sí, tenía Alzheimer, mi abuelo en sus últimos años. Ujú, Y eso se produjo cuando después de la operación que le hicieron a la cadera, ujú. el doctor le dijo, don Sergio, usted no puede volver a andar a caballo. Y ahí el hombre se empezó a sumir en los recuerdos porque dejó de hacer lo que él siempre hizo. Sí. Si él, incluso en la cordillera pasaba por este mismo tema de la veranada, donde llevaba a los Ujú. animales arriba, pasaba navidades arriba, su propio cumpleaños de repente lo pasaba allá arriba, como que era un hombre que prácticamente desarrolló toda su vida ahí. Entonces cuando le dijeron así, de un momento a otro, que no podía andar a caballo y no podía subir, por ende, empezó a tener este tipo de problemas hasta que al final poco y nada se acordaba, no reconocía mucho a la gente, pero sí, dentro de sus cavilaciones mentales, el hombre todos los días iba a la cordillera. Estaba todo el día en su casa, pero él en sus cavilaciones estaba en la cordillera. Era su vida, Y era su vida la cordillera, entonces él tenía siempre eso en mente, a pesar de que no recordara, él seguía recordando seguramente aquella época. e- exacto, entonces, en un momento de lucidez, él se acuerda de estas décimas. Y Ujú. mi tía, que es su hija menor en este caso, lo graba. Y lo graba diciendo esas décimas y las dice todas de corrido, de corrido, de corrido, sin equivocarse, sin ningún error. Y esa grabación es la que yo puse al principio de, de esta canción. Y ahí nos damos cuenta, claro, que la música y la poesía y el arte en general, aunque perdamos la memoria a corto o largo plazo, hay cosas que se Sí. mantienen ahí indelebles en la memoria y este es el caso de esas décimas que recitó mi abuelo así como de manera espontánea porque se acordó nomás. Pero él además, él duró muchísimos años. ¿Cuántos años tenía tu abuelo cuando falleció? Él falleció de 92 años, más o menos. noventa y Claro. dos años. Ujú. Murió poquito antes,
de que estallara la pandemia en Chile. Ujú. Sí, La sí. pandemia acá estalló en marzo del 2020. Mi abuelo falleció el Ujú, 11 de febrero del ujú, 2020. Así ujú. que, claro, un hombre muy recordado, muy valorado también por la Sí, comunidad. Yo creo sí, que eso también le valió que en su momento le creyeran cuando llegó con el papel de- del rescate, ¿cierto? Y que prácticamente pusiera a toda una ciudad y a un país en movimiento después de lo que pasó. La película lo retrata sí. muy bien la imagen y la labor que hizo Y mi abuelo. en esa historia de cuando él encontró pues a los rugbyistas uruguayos después del accidente, ahí también estaba tu padre, también tú fue tu padre testigo de eso. Claro, mi padre también, es que mi padre siempre fue el brazo derecho de mi abuelo. Mi Ujú. padre prácticamente empezó a acompañar a mi abuelo como a los 8 o 9 años, por ejemplo. Imagínate, algo impensado. O sea, cuando mi papá me cuenta, por ejemplo, que él a los 9 años se quedó solo en la cordillera, mi abuelo lo dejó solo porque ya podía hacer las cosas como para sobrevivir, entre comillas, allá. Es algo impensado en estos días. No sé Sí, si sí. alguien dejaría a su hijo de 9 años solo en la... Mi abuelo lo hizo. Y mi papá tenía él se sentía grande, po. Se sentía grande, se sentía capaz de hacerlo. Entonces, prácticamente para mi padre en ese tiempo también era como su vida también. Para mi padre todavía la cordillera es su vida, no concibe su Claro. vida sin ir por lo menos un par de veces a la cordillera y tener sus animales allá. Entonces, claro, mi padre también es como el testigo, es el testigo que queda. Sí. Es uno de los testigos oculares que queda de todo lo que pasó, del encuentro mismo. Por eso mi papá, por ejemplo, es capaz de decirte, de llegar al lugar y decirte, aquí fue, en esta piedra estaba mi papá, allá al otro lado estaba Nando Parrado con Roberto Canesa. De hecho, así pasó para la grabación de la película. O sea, no sé si tú, me imagino que sabes que las grabaciones de la Ujú. escena la hicieron acá en Sí, Chile. sí, porque de Prac- hecho hace Ajá. poco entrevisté a Ezequiel Fadel, que es quien hace de tu abuelo Mm, en la película, y sí, él me comentó, le pregunté yo, ¿y eso fue grabado exactamente en el punto exacto donde ocurrió eso realmente? Y me dijo, sí, sí, fuimos allí, nos desplacemos allí y allí en el sitio exacto lo grabemos. exacto. Eso fue. Sí, mi padre incluso reconstruyó el rancho en el Ujú, mismo lugar, el rancho de los Maitenes. eh, los Maitenes es el lugar donde estaba este rancho y mi papá lo reconstruyó sin más planos que su memoria emotiva. Mi papá se acordaba cómo era el rancho y lo construyó así, tal cual. No sé si habrá hecho un plano, habrá tomado alguna medida, no sé, pero de repente el rancho estaba ahí mismo. Entonces, yo me acuerdo que esas escenas las grabaron por ahí en agosto del ujú. 2022. Ahí las grabaron, me acuerdo, cuando mi papá me dijo, van a hacer una película y van a grabar unas escenas ahí arriba, me dijo. Y, qué bueno, empezó a mandarme fotos, po. Y me manda las fotos sale él, por ejemplo, con los actores, con Nando Parrado, Canesa, sale él con el arriero. La mula en la que sale el arriero en la película es una mula de mi papá, esa mula blanca. Es de mi papá esa mula. Porque ese otro dato que también se fijaron, mi abuelo no andaba a caballo. Siempre cuando hay canciones o hacen versos por este tema, hablan de que el arriero anduvo a caballo y en realidad no andaba a caballo, Sí. andaba en una mula. Hasta en ese detalle se fijaron en la película. Entonces, en ese sentido está muy, muy bien logrado todo, todo. Tiene, Entonces, ahora tenéis ujú. ahora tenéis también una mula famosa, ¿eh? No os podéis quejar. Una mula que Sí, está yo, súper yo vista quiero ahora puro sacarme una mismo. foto con la mula. Claro, Tenéis una está en mula, la la verdad, cordillera. que es famosa ahora. Sí, sí. Así que, claro, hay harta anécdota, hay harta historias en eso, pues. Entonces, prácticamente es una historia que ha marcado a la familia, marcó mucho a mi abuelo, nos marcó a nosotros también. Y ahora mi padre es el encargado prácticamente de manera automática de contar la historia. Ujú, Es él el que sigue, el heredero de contar la historia y para los 50 años, por ejemplo, le hicieron un reportaje acá en Televisión Nacional. ujú. Y ahora con el tema de la película La Sociedad de la Nieve, yo creo que todos los que estamos relacionados un poco con la historia hemos sido
empezado a ser reconocido. Como digo yo, ni para mi cumpleaños me han llegado tantos mensajes como para después de la película. Entonces, Qué bueno. entonces sí, Acá, sí, hay mucha gente que... aquí en Ujú. España, de hecho, hace poco echaron un documental que ese ya tiene años y lo grabó también, estaban el tu padre y tu abuelo, creo que es del Claro, 2007, si no me equivoco, que salen hablando los sí, sobrevivientes y sale también tu padre y tu abuelo, que tu abuelo no claro. hablaba y claro, hablaba tu padre porque claro, tu abuelo, por lo que decimos, tenía la voz desgastada y demás, entonces hablaba tu padre y me acuerdo, él fue allí, lo llevaron a la montaña y explicaba y todo cómo ocurrió aquello. Y ese documental pues lo echaron estamos hoy a lunes, pues la semana pasada yo creo que lo echaron. Ya. Sí, ese documental también se llamó La Sociedad de la Nieve. Lo dirigió Gonzalo Arijón, Ujú. que es un cineasta uruguayo que tiene la cualidad de ser el único documental que reunió los Sí, 16 testimonios de sí, los ujú, sobrevivientes. Entonces ujú, fue, y claro, y muchas personas más también vinieron acá a Chile, entrevistaron a la gente del retén de Carabineros, a la gente del hospital, también es un documental que vale la pena verlo, porque hace justicia también con la gente que participó, y ahí aparece mi padre, mi abuelo. eh, de hecho, nosotros fuimos al lanzamiento en Uruguay de ese documental. La ujú, invitación era para mi padre y mi abuelo, ujú. como yo aparecía en la película, para el lanzamiento oficial en Uruguay, y mi abuelo no quiso ir y tuve que ir yo. Así que fue mi primer viaje, mi primer viaje a Uruguay fue con mi padre en ese momento al lanzamiento de ese documental. Qué Claro, bueno. entonces ahí también hay hartas cosas, pues, porque hay harto detalle que habla un poco de cómo es la gente de campo. Sí, La gente de campo es muy respetuosa con la gente mayor, ujú, más aún si son familia. Fíjate ujú, que mi papá fue el que guió a Gonzalo Arijón y a su equipo para la grabación de esa escena que aparece en la película. ujú, Entonces mi abuelo ya estaba arriba, ya estaba en la cordillera, y mi papá llegó después con esta gente, pero allá en la cordillera se oscurece temprano. Ya ujú, prácticamente a las 6 de la tarde ya se empieza a oscurecer ya y empieza uno empieza a hacer planes ya como para hacer fuego y acostarse, ¿no? Entonces llegaron como a esa hora muy cerca de donde estaba mi abuelo, y mi papá le dijo al director, a Gonzalo, le dijo, no, vamos a llegar mañana, es muy tarde para llegar a... Aceptaron. Y me acuerdo que Gonzalo Arijón lo dijo en una ujú, entrevista que le hicieron por esta serie, que le admiró mucho el respeto que mi papá sentía por su padre. ujú, Entonces, es una forma de vivir que tenemos la gente que tenemos una raíz campesina, por ejemplo. ujú, Por ejemplo, yo sé que para mi papá, si bien tiene la disposición de contar la historia, por ejemplo, no es llegar y hablar con él, por ejemplo. Y incluso yo siendo hijo, como que me cuesta así como encontrar el momento para poder conversar con él. Y es como más que nada por el respeto que hay a su integridad en este caso. ujú, Entonces, yo no tengo problema en contar la historia, siendo que soy el nieto nomás, pero claro, para llegar a mi papá es como que hay que buscar el momento, no se puede llegar y hablar del tema. Y es precisamente porque yo vi eso en mi padre hacia su padre, y yo quiero hacer lo mismo con él también, po. ujú, Porque como te digo, si bien él tiene la disposición de hablar, por ejemplo, de contar la historia, claro, hay un respeto también por sus años y por todo lo que sabe también. ujú. Entonces, es algo, un acuerdo tácito que hay entre la gente que tenemos raíces campesinas. Qué bueno eso, qué bueno eso. Es el respeto que se tiene pues a la gente mayor, en Ujú. tu caso pues a tu padre a tu abuelo, y es así, la cultura también, es así. Exacto. Así que claro, esta historia, como te digo, nos ha dado de todo, nos ha dado momentos muy, muy gratos. Los sobrevivientes han venido incluso a Chile a ver a mi familia. Me acuerdo de ellos cuando vinieron, por ejemplo, a los 50 años de matrimonio de mis abuelos, eh, y a otras celebraciones más, cuando él estuvo de cumpleaños, cuando cumplió los 90 años, por ejemplo, o de repente cuando viajaban a Chile llegaban a verlo. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de ir para allá. Entonces, y más allá
la, el agradecimiento de los mismos sobrevivientes, en realidad el agradecimiento del pueblo uruguayo. Sí. Es muy potente. Yo me acuerdo de hace muchos años fueron invitados a una fiesta criolla, una fiesta folclórica de allá en Uruguay, y mi abuelo, no sé, pues, era un héroe prácticamente. Entonces mi papá también viajó esa vez, yo estaba muy pequeño. Entonces, en realidad el agradecimiento del pueblo uruguayo con todos nosotros y lo que pasó, de verdad que muy, muy gratificante, la verdad. Qué bueno eso. Sí, porque yo de hecho también vi luego fotos de tu abuelo con los sobrevivientes y demás. También veo una foto también en la que está Canesa, ya es de hace años esta foto, creo que es del 2002, si no me Mm, equivoco, y está tu abuelo a caballo, bueno, mula, estaba también claro, montado. exacto, Es una foto que tiene. exacto. Pablo, no sé por qué no te veo en este Yo momento. hace un Estoy viendo solamente yo el... hace un poco te perdía, pero ahora te veo. No, ¿Tú ahora sí, me ves o no me ves? yo no te veo en este momento. Espera, Estamos un ahí momentito, viendo ¿eh? detalles técnicos porque Sí. no te he visto en todo el rato. ¿Ahora me ves? ¿Me ves ahora? No, parece que no. Te escucho, sí, te escucho súper bien. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Sálete un momentito y te vuelvo a conectar a ver si nos logramos vernos. Ya, dame un segundito Sí, para ver cómo lo espera, podemos que te saco yo si no y te vuelvo a hacer. conectar. Mm, Ya, perfecto. Vamos a ver. Vamos a volver a conectarte. José, ahí te mandé la invitación. Y- No, Ahora pasa lo me, mismo. ahora me No, no, ves. no te veo tampoco. No, no te veo tampoco. A ver, salte de la aplicación y vuelva a entrar otra vez de nuevo, otra Mm, vez de entero. Salte Ya, entero de déjame la ver. aplicación y vuelva a entrar. Espera, déjame volver a sacarte. A ver, ahora, si logramos que José pues me vea correctamente. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora logramos que me vea José. Vamos a ver ahora y te he vuelto a mandar la invitación, José. A ver ahora. Ahí sí, ahí sí. Ahora te veo. ¿Ahora me ves? Ahora te veo, sí. ¿Viste? Aquí lo solucionamos todo, las cosas del directo, como se suele decir. Exacto. Cosas que pasan cuando las cosas son en vivo. Aquí te tengo de nuevo y ya nos vemos ya mutuamente. Qué Eh, bueno. Puedes continuar, José. bueno, como te contaba, Aquí. ahí sí, sí, Ahí. ahí sí. Todo esto, claro, causó mucho revuelo y Ujú, prácticamente el pueblo donde nosotros nacimos, que es San ujú. Fernando, apareció en el mapa prácticamente. Era un pueblo muy, muy pequeño, eh, en donde se lleva a cabo esta tremenda historia. Y uno con los años empieza como a tomarle el peso a todo, en la medida que va conversando del tema, en la medida que va leyendo también, porque hay mucha bibliografía sobre el... Y yo creo que esta película es como el punto culmine de todo Sí, lo que se ha hecho y todo lo que se ha sí. hablado en la película. Yo no sé cómo se habrá recibido en España No, no, la película. acá la verdad es una producción de acá de España y la verdad es que J. Bayona la verdad es que siempre fue muy conocido acá en España, ha hecho proyectos muy importantes como ha sido Lo Imposible, El Orfanato, ha también dirigido algunos otros proyectos extranjeros y la verdad que esta película que ha tenido mucho impacto, de hecho aquí en España se grabó en lo que es Sierra Nevada, en Andalucía, la película, la verdad que aquí también estuvieron hace poco los premios Feroz y estuvo Bayona con otro de los actores y una actriz creo también. Ahora está también nominada aquí en España también a los premios Goya. Así que esperemos que ojalá lleve algún Goya porque se lo merece la verdad la producción porque está genial. Y aquí están también, por supuesto, hablando mucho de ello en televisión, del éxito que está teniendo la película, de lo que se está viendo. También están hablando con algunos de los sobrevivientes. Como te digo, acá en el documental de la 2 el otro día lo estuvieron emitiendo, donde salía tu padre y tu abuelo. La verdad que está teniendo también muy buena acogida la película. Sí, acá en Chile, claro,
hay mucha gente que la ha visto porque conoce la historia. Hay mucha Claro. gente que la ha visto, mucha gente que se acuerda, por ejemplo, de qué es lo que estaba haciendo en ese, pues, gente mayor sobre todo, qué es lo que estaba haciendo ese día cuando se supo de la noticia, por ejemplo. Eh, es bonito saber esas historias y cómo este acontecimiento todavía está en la memoria colectiva de la gente. Sí. Eh, claro, entonces, gente que ha hecho canciones, por ejemplo, que ha escrito versos, eh, gente que incluso conoció a mi abuelo también de muchas partes. Entonces, acá la historia está muy marcada por un, por el cariño, como por lo que queda en la memoria y a mí no me queda más que hacer justicia también con lo que me Ujú, corresponde de esta historia, que en este caso es homenajear al abuelo, ponerlo en la palestra folclórica de nuestro país, donde incluso el arriero es alguien muy olvidado. Fíjate que acá en Chile hay una canción muy conocida que se llama Arriba en la Cordillera, que es la historia ujú, de un hombre que por necesidad se ve obligado a robar ganado. ujú, Y cuando lo descubren, bueno, lo asesinan, los gendarmes. Y, y claro, es como la única referencia dentro de la memoria colectiva musical de lo que es el arriero. Entonces mucha gente tiene como una imagen errónea del arriero, que piensa que este hombre que anda robando ganado en la cordillera, tiene una ujú, imagen así como del cuatrero que se le llama. ujú, Entonces, no es culpa de la canción, claramente, pero aparte de eso, nadie más había escrito sobre los arrieros. Entonces, como yo vengo de esta familia, siento que es como una misión poder poner al arriero con alguna canción en la que ellos se sientan identificados, se sienten ujú, identificados de buena forma. Y si tú, no sé, pues puedes ver ahí en Spotify, por ejemplo, la música que yo tengo, hay muchas referencias a eso, ujú, no al arriero, a la imagen del hombre trabajador, del hombre que está como destinado a estar solo, porque se van por largas temporadas y que la cordillera prácticamente es su segundo hogar, ujú, eh, en la tierra donde nacen muchas veces. Mi padre, por ejemplo, literalmente nació en la cordillera, por ejemplo. ujú, Entonces, man, te podrás imaginar la conexión que tiene con la tierra y con el trabajo allá arriba. Entonces, siento que todas esas cosas hay que ponerlas de alguna forma dentro de la música, como lo hicieron estos dos referentes que tengo acá atrás, Violeta Parra y Víctor Jara, por ejemplo. ujú, Como lo hicieron ellos en su momento, yo creo que cada uno tiene que asumir, sobre todo si va a cantar, si va a tocar la guitarra, tiene que asumir un rol, tiene que asumir un discurso. Y, y la labor del arriero y del campesino en general, yo he tratado de ponerla en hartos planos, rescatando la ujú. forma en la que ellos tenían de hacer música y también en los textos y en la historia. Qué bueno. ¿Y tú tienes alguna canción o alguna vez has decidido hacer alguna canción? No sé si la tendrás ya o algún verso sobre ese hecho que le ocurrió a tu abuelo de encontrar a Roberto y a Nando en aquella época. Sí, mira, hace muchos años, intenté escribir la historia Eso. del Milagro de los Andes completa, en décima. La tengo guardada, pero la escribí hace mucho tiempo y hoy la leo y siento que, claro, fue un trabajo arduo, lo hice hace mucho, casi 10 años más o menos, Ujú, pero siento que puede ser mejor. Pero el tema está en que el que ahora cuenta la historia es mi padre. El que ujú. ahora cuenta la historia es él. Quizás cuando sea yo el que cuente la historia, ese trabajo va a ver la luz. Porque tiene que ver también con el respeto que hay Ujú, hacia, hacia los ancestros. En este caso, mi padre es el que cuenta la historia y es como la voz autorizada para poder hacerlo. Eh, entonces yo también tengo que quizás recabar más antecedentes y quizás ver el trasfondo que hay tras todos los hechos. Si hay algo que ujú, tiene esta historia, es que es una historia que va madurando con los años también. Si ujú, tú ves,
por ejemplo, si tú empiezas a leer, por ejemplo, los testimonios de los sobrevivientes en el libro Viven, por ejemplo, que fue como súper reciente, Ujú. y ves, por ejemplo, las últimas reflexiones que han hecho son como que distan bastante. Mi padre también cuenta la historia de otra forma. Entonces, era lógico que esta película, la película de la Sociedad de la Nieve, iba a ser mucho más profunda, mucho más humana, mucho más reflexiva que la película Viven, por Ujú. ejemplo. Hay prácticamente casi 30 años de diferencia entre una y otra y se nota. Entonces esta historia, a medida que va pasando el tiempo, va tomando nuevos ribetes más reflexivos, mucho más profundos. Entonces yo también quiero hacerle justicia desde ese punto, Ujú. del punto de vista reflexivo y qué es lo que nos deja esta historia. No solamente narrar los hechos, hablar por historia, como decimos acá en Chile, sino que ver el trasfondo que nos puede dejar para nuestra vida. Eh, Ujú. no sé si, no sé, me imagino que la gente ya tiene una primera acercamiento a esta historia a través de la película y es fuerte, es potente, Ujú. pero puede que más adelante nos vaya entregando otros mensajes más profundos. Entonces, Sí. yo también estoy dejando en reposo ese proyecto hasta que la misma historia me vaya dando otras señales para poder hacer justicia real con todo este hecho. Qué bueno, tú sigue trabajando en él, sigue mejorándolo, como bien dices que lo puedes mejorar, y ojalá en algún momento, yo creo que sí, ojalá ese proyecto salga a la luz, que yo creo que de verdad que sería genial. Sí, ahí tengo que ver también la forma en la cual me gustaría Claro. presentarlo, musicalizarlo, por Ujú. ejemplo, o presentarlo a través de un libro, porque acá en Chile la poesía en décima, por ejemplo, porque está en décima, es poesía popular, Ujú. porque dista un poco de la poesía culta y, y también es como el lenguaje en el cual los campesinos, la gente de campo entiende. La gente de campo se comunicaba a través del octosílabo, entonces es como acercar, acercar esta historia a un lenguaje que nos pueda ser más familiar, que tenga conexión con el mundo campesino y la gente lo pueda entender. Como te digo, tengo este trabajo ahí guardado hace mucho tiempo, pero he intentado canalizar un poco la historia a través de las canciones, a través de las Ujú. canciones también con quizás rescatando un poquito las formas de hablar de la gente antigua, palabras que todavía nosotros tenemos, o que nosotros usamos, hacerlas en un lenguaje cercano. eh, entonces como que por ahí también trato de tomar esta cultura para poder llevarla a la música, a las canciones. Qué bueno, qué bueno. Y de hecho una pregunta también que te voy a hacer, Ujú. donde tu abuelo, en ese caso, en aquella época encontró a Nando y a Roberto, ¿eso estaba cerca de donde él vivía en aquel entonces? No, no era muy cerca. Claro. No era muy cerca. O sea, yo me acuerdo que hice ese viaje a caballo, por ahí cerca. Esa vez que fui con mi abuelo y mi padre, hice ese viaje a caballo desde la misma casa donde ellos vivían en ese Sí. tiempo. De esa misma casa salimos. Eh, y ahí es prácticamente un día y medio a caballo. Uf, Un mucho tiempo, día y medio. mucho Es tiempo. Entonces, lejos. claro, entonces cuando tu abuelo encontró a Roberto, él porque esa noche, cuando se encontró ya estaba anocheciendo. Y él entonces ¿Mm? regresó a casa, ¿o cómo hizo entonces para volver luego al día siguiente? Mira, es que ahí hay un detalle que se omite siempre, porque Claro, siempre dicen que mi abuelo recorrió 100 kilómetros a caballo claro, para dejar el mensaje ante las autoridades, ¿cierto? Ante la policía. Si mi abuelo hubiese andado esos 100 kilómetros a caballo, se demora un día y medio. claro, Y quizás el fin de la historia hubiese sido otro. claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mi abuelo llegó desde el punto, desde los Maitenes hasta el camino, que es el camino que conecta la ciudad de San Fernando Ujú. con un lugar que se llama las Termas del Flaco, que Ujú. son unas aguas termales que hay. Mi abuelo llega a caballo hasta ese punto, hasta el camino. Y en el camino se encuentra con gente
del servicio de vialidad, que eran los que arreglaban los caminos, Ujú, y ahí les contó la historia a ellos, les mostró el papel, ¿sabe qué? Están estas personas allá arriba, necesito llegar pronto a Puente Negro, que es donde estaban ujú, los carabineros, la policía. Y mi abuelo desde ese punto hasta Puente Negro se traslada en camión. ujú. Eso Claro, fue lo que pasó. claro, Entonces sale a caballo, llega hasta cierto punto y de ahí el resto del camino lo hizo en camión porque de lo contrario la historia prácticamente hubiese sido otra. claro, porque ellos tampoco habrían aguantado ya mucho más, porque ya estaban muy debilitados. Exacto, y no fue a caballo, fue una mula, acuérdate. Claro, es una mula, es una mula. Fue en la mula, no Ojo, fue a caballo. no se puede perder Claro, ese detalle. no se puede. Son dos detalles que no se pueden perder, claro. Claro, Entonces, han aparecido memes, incluso, no sé, no sé si te llegó un meme de un hombre andando a caballo, como galopando entre medio del campo, así, decía Sergio Catalán llevando el mensaje a... Me ha llegado muchas veces ese meme, ese video. Entonces, claro, él no recorrió toda la distancia a caballo porque de verdad era lejos. Los caminos son muy difíciles, eh, son muy escarpados, hay mucha pendiente también, entonces son caminos lentos. Los caballos, por ejemplo, los que andan en los arrieros no son animales de velocidad, claro, son animales que andan lentos y que saben andar y que curiosamente no se tropiezan en ninguna piedra, por ejemplo. Sí, es claro, impresionante cómo los caballos se van adaptando a todo eso. Entonces, claro, quedaba lejos. Y no me claro, pueden rebatir porque yo hice ese viaje a caballo claro. y Claro, era claro, lejos. claro, claro. Porque es lo que le pasó. Él pasaba por allí, los encontró y dicen que él volvió al día siguiente, porque aquel día estaba anocheciendo. Cuéntame bien, explícame bien eso. Aparte ya de lo que ya nos contaste de que pues fue aquel camino y todo aquello. Claro, sí, pues, se encontraron en la tarde, noche, Eso. Ujú, en la tarde, noche, como le decimos nosotros, eh, y era imposible hacer algo porque en aquel tiempo eh, ese año cayó mucha nieve, dicen. Cayó mucha nieve en la claro. cordillera, por ende los deshielos, Ujú, los ríos venían muy claro. correntosos. Ujú, Y como se encontraron río por medio, como decimos acá, como decía mi abuelo cuando cuenta la historia, río por medio, eh, claro, fue como bien difícil la comunicación. Y era muy tarde porque entre el frío, los mismos quehaceres que tenía que hacer mi abuelo, era como muy complicado atender una situación y hay que entender un poco el contexto político de la época. O sea, acá estábamos en plena unidad popular, que era el gobierno de izquierda de Salvador Allende. Había mucha tensión política y, y claro, o sea, en algún momento se pensó que eran extremistas los que estaban ahí. Se pensó que eran claro. extremistas, entonces... eh, o gente que andaba cazando, por ejemplo, se podía pensar hartas cosas, pero mi abuelo notó algo raro. Ujú. Notó algo raro porque de lejos se veía un poco el aspecto que ellos tenían y, y claro, no. No le cuadraba. Bueno, al final ya el No resto le de la historia, cuadraba no, aquello claro, como como era dice. extraño que ellos Claro. estuvieran ahí arriba, porque, porque en todo ese sector cordillerano igual tiene dueños, son Claro, sectores privados, igual, claro. entonces, si estaban en un sector que tenía un dueño, era porque era gente que no era de ahí, Ujú, no era de claro. ahí, no conocía los códigos de la cordillera, entonces, eh, pero claro, a la hora que se encontraron era prácticamente imposible hacer algo. Ujú, De hecho, hay un libro que hicieron sobre la vida de mi abuelo que se llama Corazón de Arriero, ujú, que es la biografía autorizada de mi abuelo que la escribió un periodista argentino que se llama Ariel Torres. Y ahí aparece un breve diálogo entre mi ujú. padre y mi abuelo, aparece transcrito. Y mi abuelo como que le dice, ¿vio esas personas ahí arriba? Sí, sí las vi, dijo mi papá. Hay algo extraño en ellos, me dijo. Y yo te creo que ese diálogo no fue más que eso. Porque mi papá también, igual, mi papá con poquitas palabras te abre el mundo. O sea, cuando mi papá, por ejemplo, en La Sociedad de la Nieve, en el documental, dice que venían con olor a cementerio, tú te Ujú, podías imaginar todo el cuadro. Te podías imaginar todo el cuadro. Mi padre tiene esa poesía natural que con dos o tres palabras te explica el mundo completo. Entonces, claro, por eso las acciones se hicieron al día siguiente. claro.
Y si se hicieron al día siguiente y conociendo a mi padre y a mi abuelo, tiene que haber sido bien Ujú, temprano. Bien temprano. claro, porque también fue tu abuelo el que llevó el papel y les lanzó aquella piedra, eso fue tu abuelo, ellos, o llevaban ya ellos el papel, Roberto y Canesa, no, fue tu abuelo quien ellos lo lanzó. Mira, mi abuelo como que en cierta medida sabía que era difícil comunicarse con gente que estaba al otro lado del río Claro. y fue preparado. ¿Sabes qué? Mi abuelo era, no sé, era de estas personas como medias misteriosas, como que Sí. sabían. Yo he sabido de Era otras cosas, enigmático, era sí, un hombre era enigmático de la enigmático. montaña. Sí, o sea, no sé, yo he sabido de otras frases que ha dicho mi abuelo que han sido casi proféticas. O sea, cuando mis papás se conocieron, por ejemplo, mi mamá me Ujú, cuenta, cuando mis sí, papás se conocieron, eh, claro, mi abuelo con mi ujú, abuela conocieron a mi mamá, ujú, porque mi mamá atendía en un restaurante, en un local pequeñito ahí en Puente Negro, cerquita de su casa. ujú, Eh, y mi mamá estaba recién llegada y, claro, mi abuelo llegó ahí a ese local, conoció a mi mamá y mi abuelo dijo, por mi papá, el Cucho, mi papá me dicen el Cucho, mi papá estaba en la cordillera ujú. y iba a bajar en pocos días. Y mi abuelo dijo, no, el Cucho cuando venga para acá no se va a querer ir, no se va a querer ir nunca más, dijo. No se va a ir nunca más de acá. Y eso pasó, po. Mis papás se conocieron y no se fue nunca más, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas. No sé si has escuchado esa historia cuando mi padre dice que escuchó decir a mi abuelo, nosotros los vamos a encontrar. ¿Has escuchado esa, Qué esa, bueno. esa- esa historia, no? O sea, mi abuelo cuando veían todas estas noticias de que se había suspendido la búsqueda, por Ujú, ejemplo, de que los uruguayos todavía seguían perdidos en la cordillera, de que había gente, los mismos padres sí, de los accidentados que andaban haciendo búsquedas particulares, creo que mi abuelo dijo en la mesa, nosotros los vamos a encontrar. Lo y mira, dijo. Y pasó, po. Y pasó. increíble. Pese, y claro, y se encontraron de manera fortuita. Si mi abuelo siempre dijo, yo, ellos se salvaron solos, yo los encontré nomás. Ujú, sí, pero si él no Entonces, los hubiera encontrado, si él no los hubiera encontrado, como dices tú, a lo mejor no hubiera sido igual la historia hubiera claro, cambiado, es claro. exactamente, sí, las cosas se dieron como se dieron y el Sí, final fue venturoso, menos mal. Pero claro, mi abuelo tenía esa cuestión así como de que, no sé, era estos viejos misteriosos, como decías tú. Entonces fue preparado al encuentro. El tenía como una hombre, evidencia, era como evidente, tenía una evidencia de que a lo mejor algo iba a pasar. Entonces él claro, ya prevenía que algo iba a pasar a lo mejor, o y intuía esa cosa. fue Ujú, preparado con un lápiz y un papel que encontró, un papel un envoltorio de algo. Entonces, ujú. no sé, o sea, o el hombre era muy zorro, como decimos acá, porque de no haber tenido esos implementos, de no haber tenido un lápiz, ¿quién anda con un lápiz en la cordillera? Nadie Claro, anda con claro, un lápiz en la cordillera. Curiosamente también otro detalle importante era que mi abuelo sabía leer y escribir, claro, sí, sí, en detalle, también. Ujú, y cosa que en aquel tiempo entre la gente de campo no era muy común. claro, claro. Entonces, claro, claro, a ver, ahí el tema fue que, porque mi abuelo le manda un mensaje antes, le manda un Ujú, mensaje en el papel, y ya había hablado con don Armando Cerda, que es otro de los arrieros que participó en este encuentro, ujú, eh, y antes de ir a encontrarse con los uruguayos, le dijo a don Armando, Armandito le decían en la cordillera, hay dos personas arriba para que las vaya a ver, porque necesitan ayuda, porque sabía que Armandito iba a andar por el otro lado del río, ujú. ¿ya? Entonces, el primer mensaje que le manda a Nando Parrado en el papel ya va escrito hacia donde está Nando y dice, ya hablé con una persona Ujú. que los va a ir a ayudar. No lo dice textual, pero decía eso más o menos. Cuénteme qué necesita. Y ahí lanza el papel y Nando escribe, vengo del avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, que es el mensaje ya que prácticamente lo sabemos como el Padre Nuestro, ya ese Ujú, mensaje. Entonces, ujú. claro, y ahí se produce todo eso.
otra costumbre también de que la gente antigua andaba con pañuelo. Ujú. Y el papel, la piedra y el papel lo amarró en el pañuelo. Lo marrón. ¿Quién anda con, Ujú. quién anda con pañuelo hoy día? Claro, ¿Quién anda con pañuelo hoy día? Entonces, claro. son, claro, yo creo que las costumbres y la forma de ser de mi abuelo propició a que la historia se contara como se cuenta ahora. Y obedece también un poco a esta inteligencia, no digamos sobrenatural, pero una inteligencia emocional que no sé si no sé si a esta altura de la historia de la humanidad estamos tan preparados como para eso. Ujú, Eh, tendría que ver quizás con el ujú, silencio del arriero que te hace pensar otras cosas, te hace desenvolverte de otra forma, resolver problemas de otra forma. Pero claro, pasaron hartas cosas que hoy día como que cuesta dimensionar y cuesta entender también. ujú. Qué bueno. Y luego, ¿cómo fue? También él cuando luego estuvo hablando con ellos, ya tu abuelo da también el mensaje de que había dos personas allí, y es que cuando van en el camión, luego, ¿cómo hacen para pasarlos para la parte acá del río? ¿Cómo los rescatan? Ahí, si no me equivoco, eh, fue Armando Cerda, creo, el que los llevó al rancho de los Maitenes, Ujú. ahí. Y cuenta la anécdota que en una entrevista que le hicieron a Armandito en un libro que hicieron acá en San Fernando, Armandito cuenta como su versión y dice que eh, Canesa era el que venía más mal, ¿cierto? Estamos Ujú. claro, en Canesa era el que venía más mal de los dos. Y Armandito cuenta que lo subió a una mula con una pura mano. Uf, Imagínate cómo venía. Bueno, Armandito igual. claro. Armandito era otro personaje, ¿eh? Era otro personaje de estos viejos como misteriosos. Armandito era linjera, como le decimos. Linjera son estos viejitos que cuando jóvenes empezaron a buscar trabajo en cualquier parte y andaban así como el Chavo del Ocho cuando se iba con Sí. la linjera al hombro, así tal, esa es la linjera. Y se iban con sus cositas y se iban trabajando de hacienda en hacienda y eran personas que no tenían arraigo, no tenían. Los hombres trabajaban nomás, pues Armandito era del sur, de una parte que se llama Linares, creo, según cuenta mi padre, y que terminó sus días en San Fernando, sin familia, sin hijos, trabajaba, haciendo ese tipo de cosas. Por eso Armando andaba en la cordillera y era muy buena persona, muy buena Ujú, persona. Era una persona muy querida por la familia de nosotros también. Entonces, claro, Armandito cuenta esa historia, pues, y cuenta que lo subió con un puro brazo nomás a la mula, no tuvo que hacer mucho esfuerzo, imagínate cómo vendrían. Entonces, en ese sentido, Armando Cerda es la primera persona que tiene contacto directo con el ujú, Uruguay. Contacto directo, porque mi ujú. abuelo los vio río por medio y recibió el Sí. mensaje. Pero la primera Ujú. persona que, que tuvo contacto con ellos se llamó Armando Cerda Retamales, así se llamaba ese caballero. Un hombre que como no tenía familia, creo que una vez le encontraron un hermano en Santiago, pero no tenían contacto prácticamente. Ujú. Y el hombre murió solo, olvidado en un hogar de ancianos Uf, en San Fernando. Entonces, es como el héroe olvidado, y sí. eso también ha dado pie a hartas cosas, porque algunas difamaciones, por ejemplo, también de que mi abuelo no fue el que encontró al uruguayo, sino que es esta otra persona, es Armando Cerda. eh, y claro, al final yo siempre hago justicia con los dos, porque mi abuelo ya está más que homenajeado, pero Armando Cerda también fue Claro, importante dentro del rescate. El tema es que no tiene familia que lo recuerde. claro. Armando Cerda, Qué pena eso. Qué sí, pena eso. Armandito vive en el recuerdo de las personas que lo conocieron. Yo tengo un par de imágenes así como muy vagas en la memoria de haberlo visto alguna vez, pero, Uf. pero claro, era de estos viejos también que tenía sus historias medias sobrenaturales, estos viejos así como personaje de cuento, como Otro personaje de misterio, cuento era, otro hombre misterioso de la montaña. y más misterioso que mi abuelo, y más misterioso que mi abuelo. O sea, o sea, claro, esto ya entra en el plano sobrenatural ya.
Por ejemplo, mi papá me contaba que una vez don Armando Cerda, eh, claro, unos amigos de ellos, unos amigos de él, perdón, tenían problemas para criar animales porque no tenían dónde tener a los animales en la cordillera. Y un día creo que él solo en la cordillera, haciendo fuego, se puso a pensar y dijo, uy, si yo tuviera plata, dijo, para sí mismo, si yo tuviera plata, compraría toda esta cordillera para que los olivares tuvieran sus animales acá, dijo. Como que pensó en voz alta. Ujú. Y dicen que se le apareció un viejito así, chiquitito, de barba larga, así, y se le sienta al lado. Y le dice, pero eso se lo puedo arreglar yo, pues, dijo. Y el hombre, Armandito, creo que lo ve. No, dijo, cuando sea necesario, ahí sí. Día, creo que este hombrecito pequeño se perdió en la niebla, se perdió en la oscuridad, y al otro día no habían huellas, no había nada. Uf, qué cosas tan misteriosas. Qué cosas tan ¿Quién? misteriosas. Y todos sabemos quién era ese viejito que llegó a verlo, po. Y todos sabemos quién es, po. El- el- claro, entonces ese tipo de personas y ese tipo de historias son las que se cuentan en la cordillera, pues. Entonces, lo que pasó en los Andes no es lo que pasó con los uruguayos no es lo único que ha pasado, fue como quizás lo más relevante, pero Claro, así son estas historias que se cuentan allá, pues. Entonces, claro, claro. entonces, claro, juntarse con mi padre, por ejemplo, y con todos los arrieros de esa generación, sobre todo, es un acordarse de cosas, de historias, porque ellos prácticamente pasaban todo el verano arriba. Salían de clases en diciembre, se iban a la cordillera y volvían en marzo después a la escuela. O sea, eran Claro, sus vacaciones, entre comillas. claro, claro. Y tu abuelo, claro, como tú dices, era también un hombre reservado, era un hombre pues de trabajar toda la vida también en el campo, de no ser conocido de nada en aquel momento, a haber sido tan popular luego en aquel momento cuando ocurrió eso y hasta el día de hoy. ¿Cómo él recibió todo aquello? Porque tuvo que ser también para él un impacto muy grande, la prensa y todo, que se ve en los vídeos cuando le están entrevistando, en rescatarlos a Nando y a Roberto, y está por ahí por atrás tu abuelo, al cual también primero también entrevistan y todo eso. ¿Cómo él recibe todo ese impacto? Él no sería quien asimilar aquello. ¿Cómo haría? Es que fue el revuelo mediático que se formó en la época fue Claro, muy, muy grande. O claro, sea, mi abuelo lo que quería era entregar el papel y de ahí volver a la cordillera para seguir haciendo su claro, trabajo. Y, claro, y fíjate que lo curioso fue que, claro, eso pasó. Mi abuelo dejó el mensaje y después rescataron a los sobrevivientes, se los llevaron a los hospitales, la cordillera vuelve a su normalidad y mi abuelo siguió con su rutina de trabajo, pues. Entonces mi abuelo recién en marzo vino a saber todo el revuelo mediático que había causado. O sea, según cuentan mis tías, por ejemplo, afuera de la casa habían periodistas que lo esperaban hasta que él bajara de la cordillera. Entonces, sí, o sea, son cosas que mis tías siempre dicen que en aquel tiempo vieron a mi abuelo más en la tele que en persona. Entonces, claro, pasa como al plano anecdótico, pero claro, o sea, es que nadie estaba acostumbrado a eso, claro, por nadie eso. estaba acostumbrado. Yo creo que ni siquiera los mismos sobrevivientes estaban preparados para el No, asedio mediático ¿qué va? y el sensacionalismo con el que se trató también la historia. Claro, Eh, para mi abuelo mucho más, para mi abuelo mucho más. Por suerte, eh, no sé, tenía el Tino, por ejemplo, tenía el criterio para poder explicar la historia de manera clara. ujú, No, no se, no se complicó frente a las cámaras y contó cómo fue la historia. De hecho, esa primera entrevista, por ejemplo, que le hacen así como con el micrófono encima, y mi abuelo por primera vez enfrentándose a una cámara y pudo haber contado la historia, lo hizo bastante bien. Lo hizo ujú, bastante bien. sí, Entonces, yo creo que esa situación límite los puso a todos así como para dar lo mejor de sí. O sea, por ejemplo,
estaba leyendo en un libro que la carta que escribió Nando Parrado, esta vengo del avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, es una carta que la han analizado incluso en universidades y desde el punto de vista del lenguaje es una de las mejores cartas escritas en situación límite, porque es Ujú, muy clara. Entonces mi abuelo también, dentro de su escasa formación, fue capaz de explicar muy bien la historia en su ujú, momento cuando lo entrevistan. Y de ahí para adelante vinieron hartas entrevistas más, pero siempre mi abuelo guardó ese bajo perfil, ese contar la historia de manera muy escueta. ujú. Mi padre quizá ahora puede contar la historia con un poquito más de detalle, pero claro, o sea, fue muy chocante. Y muchas Claro, veces los medios de comunicación no han tratado la historia con el respeto que se merece. Eh, tampoco a mi abuelo, por ejemplo, como que no sé, como que olvidan un poco este respeto y esta forma de tratar a la gente de campo, a la gente ujú, que quizás no tiene este roce sí, mediático, ni mucho menos, gente común y corriente al fin y al cabo que cumplió su deber, no más. ujú, sí. Como buen chileno, como siempre dijo mi abuelo cuando le preguntan, ¿y por qué lo hizo? No, porque era mi deber, había que hacerlo nomás, Claro, pues. Claro, pero qué de bueno, que tuvieron que empezar a acostumbrarse a las cámaras, sí, claro, y empezar a contar la historia y todo eso. Yo claro, también por lo mismo, o sea, yo no estaba vivo, si mi papá tenía 15 años cuando pasó todo esto, y claro. después yo empiezo a salir a cantar y me sacan por el nombre y el lugar catalán de San Fernando y al tiro la pregunta, ¿qué tenéis que ver con el arriero catalán? No, soy nieto. Y empiezan a preguntarme cosas y tengo que responderlas, po. O sea, yo también Claro, tuve que hacerme cargo de esta historia y empezar a investigar, preguntarle a mi papá, por ejemplo, cómo pasó todo esto. Y por eso yo puedo hablar como con tanta soltura de una historia que yo no viví, que no estaba ni siquiera en planes. pero la conoces Entonces, perfectamente pero también, porque te informaste bien claro, sobre ella. claro, entonces también es como es parte de hacerme cargo de la historia para poder contarla, porque así como la cuenta mi papá, quizás más adelante tendré que contarla yo. Y con mi hijo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 12 años. Ujú, Mi hijo vio la película ahora y está rayando con la historia. Rayando así como, está como muy alucinado con la historia. Entonces, ahí él también vino a entender de qué familia viene, po, claro, de toda esta historia que le viene como de herencia. claro. Entonces, claro, es una historia que nosotros tenemos que saber contarla, pero yo siempre la cuento desde lo que me corresponde a mí, o Ujú, sea, desde la parte de la cordillera, el rescate, los lugares, por ejemplo. Eh, la parte de la historia que me corresponde a mí es como la parte del claro, rescate. Eso, de eso conozco hartos detalles también, claro. de cómo la ciudad de San Fernando se revolucionó con la llegada de los sobrevivientes, de los mismos periodistas, por ejemplo, que tuvieron harto tiempo en San Fernando. Eh, entonces, claro, también, aunque no la haya vivido, es parte de mi historia también, Claro. porque la gente me reconoce como tal también. Qué bueno. Y también es como se vio también al final de la película, ya cuando tu abuelo pues manda los mensajes, se ve también que llega allí, luego a la ciudad, da también el aviso y todo. Luego se ve también que les dan comida a Nando y a Roberto. Esto también ocurrió así, realmente. Sí, de hecho, ahí hay una anécdota. Hay una anécdota porque cuando ocurre el encuentro en el río, ¿cierto? Cuando se lanzan los mensajes, Roberto Canesa estaba un poco más lejos, ya tirado prácticamente porque no podía caminar. Ujú. Entonces, después de que mi abuelo entiende el mensaje, le tira hacia el otro lado del río, le tira 5 panes. Uy, Le tiró 5 panes también hacia el otro lado. sí. Y la anécdota dice que Nando Parrado llegó solamente con 2 donde estaba Roberto Canesa. Entonces el misterio es qué pasó con esos 3 panes. Entonces a mi abuelo le preguntaron, a ver, don Sergio, ahora le voy a preguntar, ¿cuántos panes le tiró a Nando Parrado?
No, como que se hizo el leso, no, no, ya no me acuerdo, le dijo, pero claro, hay como una nebulosa ahí entre los panes que le tiró mi abuelo y los panes con los que Nando Parrado llegó hasta donde estaba Roberto Canesa. Entonces, claro, y claro, y también llegaron a este rancho también, al rancho de los Maitenes, donde Armandito Cerda, volvemos a este otro caballero, también Ujú. le, le sirve comida, pero era una comida muy contundente. O sea, comidas para comer en la cordillera, pan amasado, así como estos Claro. panes bien, con harta grasa, porotos, como a los frijoles, porotos, era comida como muy contundente que, claro, los sobrevivientes en las condiciones que venían se los devoraron, pero en el estado de que Ujú. venían de salud no era recomendable que comieran de esa forma, o sea, tenían que alimentarse Claro. por suero, por sonda, no sé. O sea, no sé hasta qué punto le hubiese hecho bien esa comida, pero por lo menos sobrevivieron. Y claro, eso también habla de la hospitalidad y ¿sabéis de qué habla también? Habla de los códigos antiguos de la cordillera y que yo alcancé a conocer con mi papá. Por ejemplo, yo fui el año 2003 Ujú. a la cordillera con ellos, en donde la cordillera de San Fernando todavía estaba virgen, Ujú. virgen del Ujú. progreso, ¿cachai? Porque después al año siguiente, el 2004, empezaron en ese lugar las faenas para construir una central hidroeléctrica. Uf. Y con ello el Ujú. paisaje cambió mucho. Claro. Ellos siguen llevando sus animales, llegaron a ciertos acuerdos con estas empresas para poder llevar sus animales igual, mantener sus senderos, sus caminos, pero el paisaje ya no es el mismo. Ujú. Está, ahora es más fácil llegar en auto, eso sí, es mucho Ujú. más fácil llegar en automóvil, pero con ello llegó mucha gente a la cordillera que no era de ahí, po. Llegó mucha gente Claro. de otras partes de Chile a trabajar ahí. Entonces como que los códigos de la cordillera se perdieron. Se Por ejemplo, perdieron. Ujú. estos ranchos como el rancho de los Maitenes, por ejemplo, donde llegaron así como ese rancho, hay varios más, po. Hay muchos más adentro, el rancho de los Negros, la casa Piedra de Galve, y ahí cada rancho tiene su nombre. Y en todos los ranchos nadie vivía. No Ujú. había gente que viviera de manera fija ahí, pero todos sabían que podían llegar e iban a encontrar cosas para poder subsistir. Ujú. Aceite, latas de conserva, comida, iban a encontrar utensilios para una subsistencia básica que los arrieros podían ocupar, Ujú. pero todo arriero también cuando se iba tenía que dejar algo. Ujú. Tenía que dejar algo para el arriero que llegara después o que llegara posteriormente. Con la llegada de la gente externa a trabajar a la cordillera, claro, muchos de estos ranchos fueron saqueados, por ejemplo, fueron profanados, así como, entre comillas, como que se rompe un poco ese, ese, ese código antiguo. Entonces, claro, por eso cuando llegaron a estos ranchos, también la gente de campo le gusta atender a las visitas, po. Le gusta atender Ujú. a la gente que los va a ver. Entonces, lo mínimo que podía hacer Armando Cerda, lo mínimo que podía hacer mi papá, incluso también, que estaba chico y quedó prácticamente a cargo cuando mi abuelo bajó a dejar el mensaje, era ofrecerles comida, po, ofrecerles algo. Ujú. Y, y vaya que les sirvió, po. Vaya que les sirvió en las condiciones que Sí. venían. Entonces, todo, todo el desarrollo de la historia en realidad tiene mucho que ver con la forma de vida en la cordillera, Ujú. la forma de vida y la forma de pensar del hombre que trabaja en esa zona y que conoce esa zona. Y que conoce Sí. esa zona. Entonces Ujú. la historia tuvo el final que tuvo por eso, porque se Ujú. encontraron con gente experimentada en la montaña Claro. y que estaba preparada para cualquier Ujú. situación. ¿Y tu abuelo vivía allí continuamente en la cordillera o él luego bajaba a San Fernando? ¿Cómo hacía él en aquella época? Mira, San Fernando es como la ciudad. Sí, San claro, la Fernando es la ciudad. ciudad. Ujú. De ahí hacia la cordillera, hacia arriba, porque en Chile todo es hacia arriba o hacia abajo. No Claro. sé si cacho ese detalle. En Chile todo es para arriba o para abajo. Para arriba es en dirección a la cordillera. Sí. En dirección a la cordillera. Para Ujú. abajo, en dirección al mar. Ujú. Claro, claro, Entonces, de claro. ahí, de San Fernando para arriba, hacia la cordillera. Entonces, claro, de San Fernando hacia arriba está el pueblo, un pueblo chiquitito del pueblo de Puente Negro, que era el último pueblo donde estaba el retén de carabineros de la Ujú. policía, y de ahí para arriba ya
empieza el camino cordillerano ya hasta lejos, lejos para allá. Y el límite con Argentina, que está muy cerca por lo demás. Entonces, claro, me perdí un poco, porque íbamos hasta Puente Negro. La pregunta fue, Sí, ¿cuál fue la pregunta? que tu abuelo si vivía siempre en la cordillera o si Ah, luego ya, bajaba a vivir a San Fernando. ya. Es que el ciclo del arriero durante el año es la Ujú. invernada y la veranada, Claro. ¿ya? El arriero tiene su ganado, y durante el verano lo lleva hacia los sectores altos, hacia Ujú, arriba, hacia la cordillera, porque en esa época del año, en el verano, ahí está el pasto. ujú, Ahí está el pasto y un lugar óptimo para que los animales puedan pasar ese tiempo. Y después, a la altura de Semana Santa, ujú, más o menos, a fines de marzo, principios de abril, por ahí los bajan hasta los ujú, sectores planos, los bajan al sí, pueblo. Y ahí sí, pasan la invernada. Pasan ujú, la invernada y los animales están en el sector plano porque ahora el pasto está en el plano, porque está en invierno. ujú, ¿Ya? Y en la invernada en ese momento en la cordillera está nevando, el pasto se está regenerando, y así es un ciclo, ujú, es un ciclo. Por eso, en ese contexto, estaba mi abuelo en diciembre, arriba claro. en la cordillera, estaba prácticamente ya en la veranada ya, Ujú, iniciando recién la veranada. Entonces, a mi abuelo prácticamente la vida se le fue en eso, se le fue en ir y venir. ujú, claro, Eh, Hay testimonios de mis tíos, por ejemplo, que mi abuelo se perdió gran parte de la infancia de mis tíos en ese trabajo, por claro, ejemplo, claro. porque es un trabajo, claro, sacrificado, siempre se aleja de la familia, pero porque mi abuelo también lo hizo a la antigua. Ujú, O sea, el hombre se iba toda la veranada, se iba a la cordillera y volvía después, po. Mi papá, por ejemplo, hoy en día tiene animales prácticamente en los mismos lugares, pero como tiene camión, va al lugar y vuelve dentro del mismo día. claro. Entonces, pero claro, mi abuelo era de la forma antigua de trabajar con los animales. Entonces, eh, por eso tenía esa personalidad también. Claro, El arriero por lo general es un hombre como muy reflexivo, muy callado, muy trabajador, también muy responsable. Tiene una relación con la naturaleza distinta, porque la misma naturaleza es la que le da las señales para poder llevar a cabo su trabajo. Hoy en día es muy difícil porque como hablábamos del calentamiento global al principio, las estaciones están súper cambiadas acá en Chile, po. Ya se supone que cuando los arrieros bajaban los animales de las partes altas a las partes bajas, después de Semana Santa, ya por lo menos en Semana Santa ya había una primera lluvia acá en Chile. ujú, Ahora, claro, bajar los animales en Semana Santa y la lluvia viene como 2, 3 meses después. Entonces, es bien complejo llevar a cabo la labor del arriero ahora. Aún ujú, así, se puede hacer, pero cuesta mucho más que antes. Así claro, que claro. en ese contexto se da todo este tema de la historia de los sobrevivientes y todo eso. Qué bueno. ¿Y todavía tu abuela todavía está viva, tu abuela paterna, es decir, la mujer de Sergio Sí, Catalán? mi abuela paterna este año cumple 90 años, mi abuela. Madre mía, Cumple 90 años y está muy lúcida ella. De verdad que es un gusto poder tenerla viva y conversar con ella todavía. Y es una mujer claro, que siempre ha estado muy emocionada de toda esta historia, del cariño claro. que le tuvieron a mi abuelo, por Ella también ejemplo. ha vivido aquella historia junto con tu abuelo. Claro, exactamente. Y todo lo que implica también ser la esposa de un arriero, po. Una mujer Claro, que crió a sus hijos prácticamente sola mientras el marido estaba trabajando en la cordillera. Una mujer que cuesta creer con los ojos actuales todo lo que tuvo que hacer para criar a sus hijos y eran 9 hijos, sí. 9 hijos, ¿cachai? Entonces, y claro, en las condiciones en las que vivían las familias campesinas de 40, 50 años atrás. Entonces, eh, claro, una mujer muy admirable, mi abuela. Una mujer muy admirable. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ahora Ujú. volviendo también, por supuesto, a tu trabajo, a tu trayectoria como cantante.
¿Qué Ujú. referentes tienes tú musicales? Mira, referentes, eh, yo tomo como referente a las personas a los artistas que le cantan a las cosas simples, pero que aparte de cantar tienen una historia personal muy ligada a la tierra. Estos dos personajes que están acá, Violeta Parra y Víctor ¿Sí? Jara, cumplían con eso. Eran dos personas que estaban muy ligadas a la tierra y que esa tierra la pudieron llevar también dentro de su obra, hablando de no solamente de lo bonito, sino que también eh, de lo que de repente hace que la gente se sienta o le provoque nostalgia o rabia de repente. Eh, Hay otro referente que he descubierto últimamente como Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Ando Ujú, muy con este cantor argentino que también tiene una conexión con la tierra, con la montaña, con el camino, con los arrieros también. Él compuso canciones a los arrieros y ahí nos damos cuenta que en realidad el arriero es un personaje transversal al continente americano, por ejemplo. Se llamará de otras formas, pero en sí el oficio es el mismo. ujú, Otros intérpretes locales, por ejemplo, acá hay un cantor muy conocido que se llamó René Nostroza, que también era un hombre del sur y que aparte de tener un lenguaje muy campesino para poder hacer la música, eh, también tiene letras bastante profundas. Entonces, mis referentes pasan por las personas que tienen conciencia social a la hora de plasmar sus obras, que, que las canciones digan algo, que dejen un mensaje, que detrás de sus letras, aunque parezcan simples, haya un mensaje más profundo, filosófico incluso también. Me gusta harto la música bailable, acá en el campo la gente baila harto, aquí también, como yo sé que en España, por ejemplo, la música mexicana les gusta harto también, acá en Chile sí, también nos gusta mucho la música mexicana, eh, que en realidad la música que me gusta es la música con la gente se pueda sentir identificada, que la gente la ujú, escuche y diga, ah, sí, a mí también me pasó, o conocí a alguien igual, o yo conozco ese lugar, por ejemplo, o yo siento lo mismo también. Eh, por eso, por ejemplo, cuando hablo de canciones de arriero, por ejemplo, hay harta gente que me ha hablado de otras partes de Chile. Oh, mi abuelo también era arriero, por ejemplo. O mi abuelo también era un hombre de campo. eh, o mi abuela, por ejemplo, tocaba la guitarra de la misma forma. Porque acá en Chile hay una forma de tocar la guitarra muy española por lo demás, que es la guitarra traspuesta, que es ujú, la guitarra afinada de otra ujú, forma distinta a la afinación convencional. Entonces, acá en Chile está la tradición de que hay 40 formas de afinar la guitarra de manera distinta. Y, y claro, por lo general esas afinaciones se desarrollaron mucho en la parte rural ujú, de nuestro país. Y mi otro abuelo tocaba de esa forma. ujú, Mi abuelo José Miguel Guajardo se llamaba mi abuelo materno, él tocaba la guitarra de esa forma y en sí como que generaba un misterio, porque en la casa de mi mamá, mi mamá tocaba guitarra, un tío también tocaba guitarra, pero tocaban la guitarra como todo el mundo. Y siempre estaba el misterio de que no, que el papá toca la guitarra de otra forma. Así, es otra cosa. Ah, y uno, niño, intruso también, empecé a introducirle la guitarra a mi abuelo y descubrí cómo tocaba. Y ahí se me ujú, abrió este mundo de la guitarra traspuesta que tiene muchas raíces en España también. Entonces, todo eso se conjuga, todo eso ujú, se conjuga lo que uno recibe de los referentes. Eh, yo he tomado referentes tanto para acercarme como para alejarme también, porque también ujú, quiero formar una identidad propia y claro. una puesta en escena propia también, y que hable de mí, que hable de mi historia, y que hable también de la gente que quizás la misma música folclórica de Chile no ha tomado en cuenta, Ujú, o la ha visto así como de manera muy tangencial. Entonces, es una beta artística que todavía está en desarrollo. Constantemente estoy pensando cosas, haciendo canciones, buscando sonidos,
y, y en la medida que mis obras me vayan dejando satisfecho, las voy a ir publicando constantemente ahí. Qué bueno. Y más o menos, ¿cuánto tardas tú? No te hablo ya de componer la canción con música y demás, sino en escribirte una canción. Claro, me imagino que pues todas no te llevan al mismo tiempo, porque depende a lo mejor de la inspiración, de muchas cosas, pero aproximadamente una canción para ti, ¿cuánto tardas en escribirla aproximadamente, más o menos? Eh, es que son procesos largos. Claro, Yo me doy mi tiempo. claro. Tengo la suerte de que mi sustento económico no pasa exclusivamente por la música, yo soy profesor. Ujú. Entonces, no tengo esa necesidad de ir creando casi de manera obligada. Por lo mismo, hago que mis creaciones, darle el tiempo para que maduren. Por ejemplo, yo por lo general escribo las letras primero. Claro, lo que yo te Y, digo, es y, primero y escribes y ahí, luego ya la claro, compones. y de ahí la guardo, la Claro, dejo un tiempo, la leo de nuevo, veo al leerla qué música me sugiere, claro, porque las letras, el carácter de las letras también te determina un poco el carácter que va a tomar la música, claro, hacia dónde apunta y todo eso. Entonces, y después ya me decido ya, esto van a ser hoy día, por ejemplo. Y me ha pasado con hartas cosas así, cosas que me han salido muy rápido. Hay cosas que me han salido muy rápido en una media hora, por ejemplo. Ya, y hay cosas que, por ejemplo, claro. estas canciones de mi abuelo han demorado harto. Ujú. La voz de los arrieros, por ejemplo, el arriero ausente, también, que son canciones que hablan como de la cordillera, porque también por este respeto que hay sobre ese legado, uno no puede llegar y escribir algo. O sea, tiene que hacer justicia con lo que uno está escribiendo, con lo que uno está homenajeando. Ahora, claro, uno anda inspirado y de repente eh, salen cosas fortuitas de repente y que, como que lo sorprenden a uno también y que la gente cuando lo escucha también como que se sorprende. Ahora, últimamente yo he estado componiendo harto le decimos acá en Chile. He estado componiendo mucho. He estado componiendo mucho. Nosotros tenemos el harto para simbolizar así como muchas cosas. Sí. Eh, Porque acá en Chile hay como un circuito de festivales de canciones inéditas, Ujú, folclóricas, en donde la cúspide lamentablemente ya no lo es, el Festival de Viña del Mar. El Festival de ujú, Viña del Mar o sea, tiene todavía una competencia de canciones en categoría folclórica, que ahora es latinoamericana. De ahí viene hacia abajo el Festival del Guaso Dolmue, que es el festival también donde se presentan canciones inéditas y que lo transmite la televisión. Y de ahí para abajo vienen muchos ujú. festivales en muchas partes de Chile, que son festivales de raíz folclórica en donde se presentan canciones inéditas. Y ahí es donde yo presento mis canciones. La mayoría de las canciones que yo he grabado en estos discos han participado en alguno de estos certámenes. Algunas han premiado también y, y es ahí donde yo también trato de mantener mi línea editorial, por decirlo así, Ujú, hablando del campo, hablando de los arrieros, porque acá en Chile hay muchas corrientes folclóricas. Últimamente se ha desarrollado mucho la corriente de folclore urbano, el folclore así como relacionado con Santiago, con Valparaíso, que son las grandes capitales culturales que tienen un acervo folclórico urbano. Está lo campesino también, que es donde pertenezco yo, lo más rural. Está la zona andina, la frontera con Perú y Bolivia, por ejemplo, que es otro folclore que también pertenece a nuestro país. Eh, el sur, el sur ahí en la isla de Chiloé, que tiene como un folclore más ligado hacia el mar, porque es una isla. Más al sur está la Patagonia, ¿cierto? Que es con donde se hermana con la cultura argentina. Tenemos ujú. Rapa Nui, que es Isla de Pascua, que también tiene un folclore más ligado a la Polinesia, pero administrativamente pertenece a Chile, por lo tanto, culturalmente y folclóricamente también se asume dentro del acervo cultural de acá. Entonces, son muchas las corrientes culturales que hay en nuestro país y los festivales de raíz folclórica abarcan eso, Ujú. abarcan eso y aceptan composiciones de, de todo el país. Entonces, al haber este circuito de festivales que reciben canciones nuevas, eh, ha fomentado mucho la creación y,
y ha fomentado el hecho de hacer canciones nuevas y de fijarse en detalles y que se genere una identidad detrás de cada intérprete y de cada canción. Yo asumo la identidad que me corresponde en este caso, que es la de los arrieros, del Ujú. campo, el hombre a caballo, todo eso. Entonces, ha sido un desafío para mí porque significa pensar y repensar incluso, hablar de lo mismo pero no de la misma forma, por ejemplo. Ujú. Entonces, hacia ese lado también apunta mi trabajo artístico. Qué bueno. De hecho, mencionabas recientemente que tú también recibiste algún premio también, pues, por tu música, por tus canciones. ¿Cómo es para ti, como artista, también, pues, recibir esos premios? Eh, yo creo que es como un reconocimiento a la constancia y al trabajo. Al trabajo que he podido realizar y que he tratado de hacer de manera bien honesta, Ujú. sin forzarla, eh, de manera constante, pero sin así como forzarla, así como para hacer como cosas a la rápida. A veces de repente he tenido que hacer cosas a la rápida y se me nota, y los premios hablan por sí solos. O sea, por ejemplo, por lo general en donde he recibido premios es como cuando he podido trabajar con tiempo, Claro. le he dedicado el tiempo que corresponde, entonces eh, eso me ha servido mucho. Aquí hay muchos premios a la creación. Hay una sociedad de derecho de autor también que tiene varios certámenes en donde he podido participar. Entonces, yo creo que en la medida que uno tenga el discurso claro, el discurso y la propuesta clara, por ejemplo, va, va a obtener ese reconocimiento. Ahora, yo no voy en busca del reconocimiento, la idea mía, como estos festivales, por ejemplo, es como que seleccionan una canción de cada zona cultural del país. Ujú. A mí me gusta que en esa selección esté una canción campesina, que esté Claro. una canción que represente a esta parte de Chile. Entonces, ya con eso, ya estoy. Ujú. Si viene el premio, ya el jurado dirá ahí lo que estime conveniente, pero por lo menos en el escenario sonó una guitarra campesina. Por lo menos en el escenario se habló del arriero, o se habló de Ujú. algo campesino, se habló en lenguaje antiguo, por ejemplo. Eso es como lo que a mí me interesa, lo que a mí me Qué bueno, interesa en este caso. qué bueno. Además, yo he visto que tú tocas varios instrumentos. Tocas la guitarra, también tocas acordeón y la armónica. ¿Tocas alguno Ujú. más a un instrumento aparte de esos? Sí, mira, acá en Chile hay otro instrumento que se llama guitarrón, que es el Ujú. instrumento predilecto para tocar la décima, para improvisar Ujú. versos acá en Chile. Un instrumento que tiene 25 cuerdas, Ujú. tiene muchas cuerdas y que tiene un sonido bastante particular. También es otro de los instrumentos que domino. Trato de enfocarme en los instrumentos tradicionales de la zona donde me he desarrollado, los instrumentos que la gente puede reconocer, pero también me he enfocado en las formas antiguas de Ujú. tocar. El acordeón de botones, por ejemplo, si uno busca tutoriales, por ejemplo, en YouTube de cómo tocar acordeón de botones, te van a aparecer o son colombianos tocando vallenato, o son mexicanos tocando música norteña, por ejemplo. Pero acá en Chile el acordeón de botones se tocaba de otra forma. Ujú. Entonces, en esa forma es lo que he estado investigando últimamente, y esa es la forma que yo también enseño cuando me piden clases de acordeón de botones. Con la armónica exactamente lo mismo. Si uno busca tutoriales en YouTube de cómo tocar armónica, te van a aparecer gente que toca blues, por ejemplo, Ujú. y el Sí. blues tiene una forma de tocarla muy distinta a la armónica, distinto a como Ujú. tocaba mi otro abuelo, por ejemplo. Mi otro abuelo, José Miguel Guajardo, él tocaba armónica, por ejemplo, pero tocaba Ujú. de otra forma. Entonces, el trabajo de creación eh, incluye un trabajo de investigación de harto tiempo de cómo sonaban los instrumentos antiguamente y cómo en ese imaginario sonoro eh, pueden aparecer cosas nuevas que hagan que la gente evoque ese sonido antiguo. Entonces, es un trabajo que se va creando y recreando. Y en la medida Ujú. que voy conociendo más gente, o que voy escuchando más cosas, o que yo mismo voy descubriendo cosas, eh, se va fomentando la creación y todo eso. Qué bueno.
Y tú tienes, pues, canciones también. Yo he escuchado en YouTube varias canciones también de las que tienes y demás. ¿Tienes alguna así preferida? Porque son todas hijas tuyas, algunas también. Pero quiero que me destaques alguna así preferida que tengas. Sí, mira, hay una canción que le ha gustado mucho a la gente, que de hecho siempre me la piden, es una canción que se llama ¿Qué saco con esconderme? Ujú, Que es una canción que habla de la cordillera, pero que es como la nostalgia de un arriero que está en la cordillera. ujú, No, es la nostalgia de un arriero que está en la cordillera y extraña a, a esta persona, a su mujer en este caso. Ya, ujú, entonces, una canción que tiene ritmo de tonada, está tocada también en afinación traspuesta en otra afinación, pero que perfectamente puede sonar en la radio. No sé por qué no ha pasado, pero es una canción que puede ser así como un poco más romántica, más nostálgica, y esa canción es como, fue una de mis primeras canciones y me ha costado volver a hacer otra igual. Me ha costado ujú, mucho volver a hacer otra canción igual. Entonces, bueno, aparte de eso, yo tengo un trabajo con mi esposa, ujú, con mi señora. Este trabajo se llama Finares Dúo, que es un trabajo de música instrumental de guitarra también, en donde mezclamos la guitarra campesina con la guitarra ujú, tradicional. Entonces, también, y con ese formato, con ese proyecto también he hecho, o sea, hemos hecho, perdón, creaciones propias, también hemos tenido premios al respecto, y también un trabajo que me ha dado mucha satisfacción. Entonces, por un lado está el canto campesino que hago yo y por otro lado está una recreación de la música campesina con este proyecto que se llama Finares Dúo. ujú, Entonces, porque Finares es como se le llama a la forma de afinar la guitarra en Chile. Entonces, de ahí ujú. viene el nombre. Entonces, claro, ¿qué saco con esconderme? Si tiene un videoclip también grabado ahí donde vive mi abuelo, lo pueden encontrar también en YouTube, en Spotify también, ahí para que cierren los ojos y se imaginen se imaginen la cordillera, ya está este arriero pensando en su mujer a la Qué distancia. bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Y con qué artista musical, ya me da igual que sea chileno, que sea otro país, si te da la oportunidad, pues compartir con el escenario o realizar una colaboración o algo, ¿con quién te gustaría poder hacerlo si tuvieras la oportunidad? Uy, sí, a ver, es que la mayoría está muerto ya. Estaba pensando ahora en Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, me hubiese gustado ver, o no una colaboración, pero sí haberlos conocido. Hay que Fíjate traer que la la máquina máquina del del tiempo, tiempo, José, y viajar en ella. claro. O de repente, más que colaboraciones, quizás conocerlo. Fíjate que Ujú, últimamente, más que escuchar la música, la obra de los cantores, me quedo mucho pegado en las historias de vida ujú, o en lo que ellos piensan. ujú, Porque prácticamente esas dos cosas, el pensamiento y las y las historias de vida son las que determinan un poco la obra. Me hubiese gustado conocer a Víctor Jara, por ejemplo, a Violeta Parra. He tenido la suerte de conocer quizás a los referentes locales que yo tengo acá. Y, y claro, o sea, de la misma forma a Silvio Rodríguez, por ejemplo, que lo he descubierto hace muy poco porque mi señora, a mi mujer le gusta la música de él, con ella aprendí como a conocerla y a reconocerla. Entonces, así como buscar personas como para una colaboración, un español, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, por ejemplo, Serrat. O Joaquín Sabina, por ejemplo, ya son como Dos grandes, sin referentes. duda. Dos grandes Claro, de nuestro país. claro, claro, si se pudiera, quizás, claro, lo podría hacer. Pero Qué claro, yo bueno, estoy como interesado en conocer la obra dentro claro, de esos referentes. claro. Pero más que hacer una colaboración artística, elaborar una obra en conjunto, es como conocerlos, es como la idea de conocerlos, de conversar con ellos, llegar a temas profundos, no sé, si se diera esa oportunidad yo lo aprovecharía, pero para conocerlos más que para grabar con ellos. Qué bueno. Pues ojalá sea del momento de que si tienes algún artista, pues ahora que quieras pues conocer y demás, pues puedas conocer también pues su historia y por supuesto también su Ujú. trabajo. Qué Claro, bueno. bueno, esperemos que los caminos de la música alguna vez nos lleven a España. Claro que sí. Pues, Pero ojalá bueno. que sí. Y cuando estés por aquí, que no me enteré yo que no me has avisado, ¿eh? No, claro, el primero que voy a hablar, el primero que voy a hablar. Qué bueno.
Y por claro. supuesto, ¿qué sueño o qué meta tienes tú en esta vida? Pues por una parte, tanto a nivel profesional como por otra parte a nivel personal. Eh, yo a lo que más aspiro es a vivir tranquilo. Y, y esa tranquilidad implica hartas cosas, poder hacer música libremente, poder trabajar, tener salud, porque teniendo esas cosas uno puede disponer de su tiempo y de su energía. Entonces, claro, seguir haciendo más música, seguir haciendo discos, por ejemplo. Tenemos esta ventaja de las redes sociales en donde podemos mostrar nuestro trabajo, por ejemplo. eh, Recorrer otros países, sueños que se vieron medio truncados con la pandemia, por ejemplo, y que ahora me gustaría empezar a llevar a cabo, viajar, por ejemplo, conocer Europa, por ejemplo, quizás tocando, dando a conocer esta música que yo entiendo que por allá como que les llama harto la atención, la música que Ujú, viene de este continente. Eh, entonces, yo creo que estoy en una etapa como de cosecha, llevo harto tiempo con la guitarra, haciendo cosas, y ya prácticamente entré como en la segunda mitad de la vida, yo tengo 37 años ya, así que espero que todo lo que venga de aquí para adelante sea para cosechar y teniendo vida, teniendo salud, como dice mi papá, ahí ujú, las cosas se van a ir dando en la medida que vayamos trabajando en ellas. Así ujú. que la idea siempre es seguir haciendo cosas, no quedarme estático. Me desespera un poco el tema de no saber hacia dónde ir, pero ahí ya estamos trabajando en lo que va a ser este 2024 y espero que la guitarra me lleve por allá, a España, a atravesar el Claro que Atlántico, sí. Y ojalá u otros países. aquí en España estés y te pueda conocer en persona. La verdad es que sería magnífico, claro No, que sí. sería maravilloso. Así que eso, pues, de verdad, muy agradecido de la entrevista de hoy día. Espero que no sea tan tarde ya, porque ya aquí ya van a ser las 7 de la No, tarde más o menos ya. aquí son las 11 menos cuarto. Bueno, yo me acuesto ya. Yo no sé cuándo duermo ya. Me acuesto tarde. Porque entre uno y otro siempre me enrollo haciendo cosas, así que me acuesto tarde. Quiero también que me digas, antes de finalizar, querido José, ¿qué Ujú. hiciste? Tú hablabas hace poco de pandemia, ¿qué hiciste tú en la época de pandemia y cómo llevaste tú todo aquello que aconteció? ¿Cómo te afectó? Bueno, en pandemia nace este disco que se llama La Voz de los Arrieros, porque cuando estalló la pandemia en Chile, la muerte de mi abuelo estaba muy reciente, entonces había Ujú, que hacer un homenaje también a eso. Eh, Me dediqué harto a la música y a difundir la música en redes sociales. Elaboré un programa a través de Facebook que se llamaba El Fogón de José Pablo, eh, que me ayudó a conocer herramientas digitales de transmisiones de streaming, que me ayudó bastante, la verdad, y que este programa va a volver en marzo. Así que para la gente que tiene Facebook y YouTube, para que puedan seguir ahí las redes de este programa. Y claro, nació también este proyecto Finares Dúo, este proyecto con mi esposa. eh, y claro, fue una época como de harta producción musical y sobre todo de tener presencia en las redes sociales. Entonces toda esa presencia de ese tiempo eh, es lo que son lo, digamos, lo que he estado recogiendo ahora, es como lo que estoy cosechando ahora, todo lo que se sembró en la pandemia. Así que si bien tuvimos la suerte de, de no sufrir tanto en la pandemia, no tener gente familiares que hayan fallecido, por ejemplo, porque fue muy duro para otras personas, para nosotros no lo fue ujú, tanto, no lo fue tanto y lo aprovechamos como una oportunidad para poder sembrar cosas para que cuando volviera la normalidad las pudiéramos cosechar y no ha servido más. Nos fue una época muy provechosa ujú, el habernos encerrado ahí para poder seguir creando. ujú. Qué bueno. ¿Y qué mensaje le Ujú. mandarías pues, a una persona que, como en tu caso, quiera dedicarse al mundo de la música? En- mm, Mira, como yo vengo de la música folclórica y ese es como mi fuerte, eh, hay que tener en cuenta que todo estilo musical viene de algo natural, viene de una expresión natural, viene de una expresión cotidiana y viene de una expresión espontánea de la música. Y esa es como la raíz.
es la raíz de todos los estilos musicales, por muy populares y muy modernos que sean. Eh, Hay una frase que decía Violeta Parra, en donde ella hablaba de que la creación es un pájaro sin plan de vuelo, por ejemplo, y Ujú. llamaba a los jóvenes a romper las reglas, a romper la métrica. Después la frase dice, sopla la guitarra y tañe la corneta. Es como cambiar la forma, cambiar, romper totalmente la estructura. Pero Violeta Parra dijo eso después de haber dejado los pies en los campos chilenos, recopilando y aprendiendo de los cultores mismos la música, la expresión musical de nuestro país. Entonces yo lo que siempre hago es recoger un poco la idea de Violeta Parra, claro, de romper las reglas, pero primero hay que hacer un trabajo de investigación sobre los orígenes. Ujú. Tenemos que tener raíces para poder plantar. Entonces, para que nuestro trabajo tenga un sustento y la gente se pueda ver reflejado en eso también, necesitamos primero conocer de dónde venimos, de dónde viene la música que nosotros tocamos, aprender a tocarla en ese estilo y después, en base a eso, ya empezar a crear y dedicarse, quizás. Y también eso, en eso de conocer la raíz de lo que uno hace, también está conocer la raíz de uno mismo, de dónde Ujú. viene, conocerse a sí mismo, para que el trabajo musical sea fiel reflejo de uno, que la gente Ujú. cuando te escuche no se lleve una imagen que plantea la canción y que después uno sea de otra forma. Entonces, el, la exposición de los artistas como que últimamente no tolera la inconsecuencia, no Ujú. tolera que la obra diga una cosa y después el artista diga otra con sus hechos. Entonces es un llamado a que tomar la música en serio no va solamente con cantar bonito y no va solamente con tocar bonito, sino que también es un estilo de vida al cual hay que honrar y al cual hay que respetar también. Qué bueno, Así que por ahí puede ir el mensaje quizás. qué bueno, Ojalá que lo haya escuchado. qué bueno. Y quiero también, por supuesto, que digas tus redes sociales, tu Spotify, YouTube, pues para que la gente te siga y esté también pendiente por ahí a tu música y a tus nuevos proyectos, por supuesto. Exacto, mira, José Pablo Catalán, si ustedes ponen ese nombre en Spotify, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales lo van a encontrar. Ahí van a conocer mi trabajo y pueden mandarme mensajes ahí si es que han escuchado, si tienen alguna duda, por ejemplo, algo que quieran conocer de nuestra música. Basta con que pongan mi nombre y va a aparecer en cualquiera de las redes sociales que estén disponibles. Así que en esas redes yo voy publicando constantemente lo que voy haciendo, la música que va apareciendo, así que voy a estar muy feliz de recibirlos ahí. Qué bueno. Y también, por supuesto, ¿qué mensaje le mandarías a tus seguidores, a tus compañeros, amigos y, por supuesto, también a tu familia, a toda esa gente que te ha acompañado a lo largo de tu trayectoria profesional? Gracias, pues. Yo siempre le agradezco a la gente que ha estado, amigos, familia, gente que está en las redes sociales, a la que lamentablemente de repente no tengo la suerte de conocer. Hay mucha gente que me viene siguiendo hace tiempo y no la conozco. Sí, hay gente que me viene siguiendo desde el tiempo de la pandemia. Y, y claro, yo de verdad le agradezco mucho. Me hace muy feliz el apoyo que me dan siempre por acá. Y la motivación de este año va a ser retribuirles a cada uno, cada una, con canciones nuevas, con historias nuevas y con contenido que vamos a ir subiendo prontito. Qué bueno. Y también, por supuesto, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje también le mandarías a toda la gente que ha visto la película esta que está tan de moda, la de la Sociedad de la Nieve, historia también pues en la que participa tu abuelo, historia real en la que participa tu abuelo? Mándales una invitación también a la gente, por supuesto, que no la haya visto, para Bueno, que la vean. sí, todos y todas cordialmente invitados, invitadas para que puedan ver esta película La Sociedad de la Nieve, que de verdad es una de las producciones que más justicia le hace a esta tremenda historia desde el plano vivencial, desde el plano histórico y desde el plano espiritual también.
Es impresionante la profundidad espiritual que tiene esta película en torno a esta situación tan límite que vivieron ellos y que a nosotros como familia nos marcó bastante. Así que, de verdad, es una muy buena obra, es una película que refleja todo lo que se vivió en la montaña, como decía, dentro del plano que uno puede ver a primera vista, como de lo que uno puede leer detrás de cada escena. Ujú. Así que de verdad una muy buena obra que les recomiendo que la puedan ver y apreciar, incluso más de una vez. Y que vean también, por supuesto, la mula del arriero es la de tu padre, que no pierdan ese detalle, ¿eh? Ojo Cuando, importante. cuando vea la mula, voy a subir una foto con la mula. Lo voy a subir, así que atento a mis redes sociales porque cuando la vea, con la primera persona con la primera que me ha sacado una foto va a ser con la mula del arriero. Yo estaré atento para ver esa foto. ¿Tu padre participa también en la película? ¿Sale en alguna escena? ¿Tiene algún cameo o algo? No, no tiene cameo, no apareció en ningún cameo, pero sí, mi papá fue prácticamente el cerebro detrás Claro, de la escena. qué Fue bueno, qué bueno. el cerebro Pues detrás para de mí la la escena. verdad, para mí la verdad, querido José, que fue un placer tenerte aquí, conocer un poco más acerca de la historia de tu abuelo, también, por supuesto, de tu trayectoria profesional. Me gustaría, si es posible, por supuesto, también terminar con algún tema tuyo, si nos lo puedes aquí cantar o interpretar o algo, si es posible, lógicamente. Pero curiosamente estaba con la guitarra acá al lado, pero ahí, no, si yo sabía más o menos, como decimos en Chile, sabía para dónde iba la micro, así que, Ah, así que capaz, si me hacen cantar, voy a tener la guitarra acá al lado. Eh, ya, esta es la canción que te decía yo eh, que es como la que más me caracteriza dentro ujú. de mi trabajo musical. Imagínate en la cordillera, y allá en la cordillera hay un hombre que en la soledad del verano extraña a su mujer. Bajé de la cordillera, pues sin ti ya no aguantaba, porque en cada flor que hallaba vi tu sonrisa sincera. Hasta las aguas del río, junto a la nieve y el viento, me consolo en el tormento de que no estés cerca mío. ¿Qué saco con esconderme arriba en la cordillera? Si aunque olvidarte quisiera, mi ser por ti ya no duerme. ¿Qué saco con esconderme para olvidar tu cariño? Si por más que riño y riño, a tu lado quiero verme. Un Qué pedacito ahí. bueno. Qué bueno y qué grande, José. La verdad es que una canción, la verdad es que no la había escuchado. De hecho, esta canción es la verdad que magnífica, ¿eh? La verdad es que me encanta, que me encanta. ¿Y qué motivo esas canciones, pues que recuerdan a los arrieros, que recuerdan como es esta también, pues a las esposas de esos arrieros de cuando están allá trabajando, pues que las recuerdan. La verdad es que muy emotivo, la verdad. No, qué bueno que la sepas apreciar de esa forma. Y espero que con todo lo que hemos conversado te hagas una idea de esta parte de la historia, esta parte que se escapa de la tremenda travesía que hizo Nando y Roberto, por ejemplo, y que Sí, tiene ribetes humanos. O sea, lo que yo traté de contarte es más o menos por qué las cosas en este lado de la cordillera se dieron de esa forma y sí, cómo las formas de vida que tienen los arrieros sirvieron para que el desenlace ocurriera como ocurrió y como se ha sí, contado desde hace 50 años. sí.
Así que espero que te haya servido No, todo lo que hemos hablado me ha acá. servido, me ha servido y me ha encantado escucharte, escuchar tu historia, la historia de tu abuelo, también por supuesto la que es también ahora de tu padre, que es quien la cuenta. Y la verdad es que un placer también escuchar tu música. Yo la verdad es que, como te digo, empecé a escuchar también tus canciones. La de La voz del arriero, esa me encanta. Puedes interpretarnos solo un poquito de A ella, esa me encanta, ¿eh? Un ver, poquito solo de espérame esta. espera, Esta déjame. me encanta. Y por supuesto seguiré pendiente de tu música porque la verdad es que eres un gran artista. Ya sabes, cuando saques alguna nueva cosa, me avisas y yo te la Claro, comparto, ¿eh? Encantado de aquí claro. que España la gente conozca tu trabajo. Esa, esa canción parte con una décima. O sea, la primera estrofa dice, porque habla de la voz de mi abuelo, Ujú, prácticamente. Dicen que no puede hablar, que su ujú. voz está gastada, porque en las cumbres nevadas fue dejando su cantar. De tanto hablar, no, de tanto arrear y gritar, su voz se escucha bajito. Sin embargo, es requisito del que arriero ha de llamarse el saber cuándo callarse y cuándo pegar el grito. Entonces el estribillo dice, pero en la cordillera su voz resentida detrás del ganado recobraba vida, tranqueando en su mula, se iba cerro arriba con su grito ronco y a la amanecida ojalá se llegue el día que, que este canto aquí se oyera tan fuerte como estas voces en la madre cordillera, tan fuerte como esa voz en la madre cordillera. Es el estribillo de la canción. Qué bueno, qué grande, José. La verdad es que haces una música genial, una música que yo creo que llega a las personas y que refleja el trabajo de los arrieros, como tú bien dices, quieres visibilizar esa parte de los arrieros, de la cultura también, pues chilena. Y la verdad es que yo creo que con esas canciones llegas al corazón de la gente, porque son canciones emotivas. La verdad es que a mí me encantan. Y esta, sobre todo, es una de mis preferidas, ¿eh? Qué bueno, muchísimas gracias. Oye, quiero mandarle un saludo a la gente que nos está Claro que sí, viendo por en este supuesto. momento, tanto en Chile como en España, así que un abrazo para todos y todas, y ahí nos encontraremos en algún rinconcito de estas redes sociales, así que muchas gracias a toda la Claro gente que que nos sí. está viendo y gracias a ti, Pablo, de verdad, muy agradecido. Un placer, querido José. Y y gracias por la seriedad con la que estás tomando este tema, Un de placer. entrevistar a tanta gente involucrada, de verdad. Eh, Sigan a Pablo porque, sobre todo si se están interesando en el tema detrás de la película La Sociedad de la Nieve, Pablo es una persona que está tomando esto con harta seriedad, así que Sí, bastante confiable el trabajo que está haciendo. muchísimas Así que muchas gracias. gracias. Gracias a ti, por supuesto, por tus palabras, por tus buenos deseos y también, por supuesto, gracias a toda la gente que ha estado por aquí conectada, comentando y demás. Y, por supuesto, la entrevista va a quedar aquí en mi perfil publicada, Pablo GF 2017. También la voy a dar con la opción de compartir, pues si también quieres que tu gente la vea y demás, pues que aparezca en tu perfil. Te mando un fuertísimo abrazo a ti y a tu familia, querido José. Eres un grande. Por supuesto, seguimos en contacto y ojalá en algún momento nos conozcamos en persona, cómo no. Ojalá, ojalá, de verdad, Pablo, muchísimas gracias por este momento. Un Un abrazo para placer, ti un que placer. atraviesa el Atlántico. Otro para ti, abrazo enorme, nos seguimos viendo. Chao. Nos vemos. Chau, chau.